Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión en la que David Lafuente Durán, conocido de muchos de los que estáis aquí, pues nos va a hablar del voluntariado, enriquecimiento personal y oportunidad formativa. Como sabéis, David es de aquí, es de Barbastro, es administrador del Estado y en la actualidad es subdirector general del INJUVE, que es el Instituto de la Juventud. Él es licenciado en Ciencias Políticas con estudios de posgrado en diversos centros educativos extranjeros como el Colegio de Europa o el Sciences Po París. Inició su carrera administrativa como jefe del área de Economía Social y RSE en el Ministerio de Empleo. Posteriormente ocupó los cargos de vocal asesor en materia de igualdad y servicios sociales para 3 gobiernos de distinto signo político. En 2019 fue nombrado catedrático honorario de Responsabilidad Social por la UCAM, materia sobre la que imparte continuas charlas y seminarios. ¿De qué nos va a hablar? De voluntariado. Hoy día el voluntariado, si siempre ha sido importante, pues creo que hoy día todavía es más y se puede valorar más en la formación de cualquier estudiante, no solo esa parte de voluntariado académica, ¿no?, sino también ese voluntariado más, entre comillas, altruista, ¿no?, en el que a lo mejor uno se decanta más por sus inquietudes o por aquellas cosas que le gustan, pero que al final es un complemento a su formación y que las empresas valoran porque el perfil pues, puede ser pues, más polivalente y no solo buscar un rédito, sino que estás cultivando otras materias que para el ser humano son también pues, fundamentales, ¿no? La solidaridad, el trabajo en equipo y cosas que complementan la formación de una persona. Nuestro museo, desde el inicio, se ha volcado en esta tarea de voluntariado. De hecho, uno de los pilares de esta institución precisamente son los voluntarios. Lo decimos siempre, una es la asociación de amigos que nos ayudan y nos apoyan constantemente y otros son los voluntarios, que con su tiempo, su dedicación, cada uno en aquello que puede o sabe o le apetece hacer, comparte su experiencia, su tiempo y sus ganas con nosotros. Son más de 25 los voluntarios que tenemos actualmente. Y como digo, cada uno en una rama. Los hay que les gusta la fotografía y nos ayudan a tomar de fotografía de piezas, otros que atienden recepción, otros que hacen visitas en idiomas, otros visitas en castellano y otros simplemente que nos ayudan para cualquier cosa que necesitemos. Entonces, para nosotros es un pilar fundamental. Este año tenemos 2 chicas en prácticas, estamos muy, muy contentos con las 2. Vienen de 2 ramas distintas, una es restauradora y la otra está estudiando el grado de Historia y Relaciones Internacionales y pues nos parecía una buena ocasión también pues para hablar de esta falta del voluntariado que yo creo que en España es bastante significativo, ¿no?, y bastante destacado. David, esta es tu casa desde siempre, ya sabes el aprecio que te tenemos. Y todo lo que te debemos, porque siempre nos tratas estupendamente. Y bienvenido y estamos deseando escucharte. Pues nada, pues muchísimas gracias, María, muchísimas gracias al Museo Diocesano de la Diócesis al Museo Diocesano de Barbastro Monzón por la invitación, ¿no? Hoy aquí no nos puede acompañar su director Ángel, pero sí que quiero agradecer el trabajo que María lleva ya desempeñando muchísimos años como subdirectora de este museo y que yo creo que ha logrado, ahora ya si me permitís ya me puedo quitar la mascarilla por protocolo, y que ha permitido pues lo que decimos, ¿no?, el posicionar a este museo como un verdadero referente, ¿no? Sin duda, para ser un referente el Museo Diocesano, pues al final pues consiguen buscar oportunidades, ¿no? Y yo creo que ahí, con el voluntariado, habéis buscado una oportunidad absoluta para lograr esa expansión como museo y ser hoy en día un referente, ¿no?, un referente museístico, no solamente en la provincia de Huesca, sino en la Comunidad Autónoma de Aragón, y además llevar por bandera esa reivindicación histórica que es la devolución de los bienes de Sigena, ¿no?, y que bueno, que ya parece que ya está, que bueno, que está todo bastante bien encauzado. Así que nada, María, muchísimas gracias. Os quiero agradecer a todos los que hoy nos acompañáis aquí, la gran mayoría pues amigos y conocidos, y es un placer, ¿no?, es un placer poder venir a Barbastro, poder participar en Barbastro. Ahora en septiembre me tengo que ir a Italia y a Polonia, en octubre estaré en Rusia y en Eslovenia dando charlas, pero la verdad es que venir a la casa y aquí que este museo, la verdad es que lo siento como mi casa, pues siempre es un auténtico placer, ¿no?
Y permitidme que antes de entrar en materia, pues obviamente las primeras palabras de hoy sean en recuerdo de mi padre. Sabéis que falleció hace poco, el 19 de marzo de este año. Es la primera intervención pública que hago desde que nos abandonó. Y bueno, pues esta primera charla que hago en esta ciudad de Barbastro pues va dedicada a él. Seguro que habría estado aquí en primera fila, apoyándome, como siempre hacía. Y bueno, y estaría atento, ¿no? Estaría atento, a lo mejor de vez en cuando habría echado una cabezada, pero bueno, habría estado atento el rato de la charla, ¿no? No en vano, pues gran cosa de prácticamente pues todo lo que soy, todo lo que poco a poco voy logrando y demás, pues se lo debo a ellos, a mi padre y a mi madre, que ahora pues estarán ahí arriba y estoy seguro que estaría pues muy orgulloso, ¿no?, de verme participar aquí, sobre todo verme participar ya no solamente en Barbastro, sino en este museo, que él también como amigo del museo pues tenía un enorme cariño. Vamos a hablar de voluntariado, ¿no? Y voy a hablar, no me quiero extender mucho, ¿vale? De hecho, calculo que en media hora habré acabado mi intervención y después, si acaso, pues bueno, pues podemos departir cualquier pregunta, cualquier duda que tenéis. Tenemos ahí unas compañeras, dos, como bien decías, que estáis haciendo aquí el voluntariado en el museo, otras dos jóvenes que dentro de poco estaréis, y luego vamos a hablar de voluntariado en general, ¿no? Porque el voluntariado, podemos hablar del voluntariado de jóvenes, pero es que el voluntariado se da en todas las etapas de la vida, ¿no? Y es verdad, y es una de las ideas fuerzas con la que voy a concluir, que el voluntariado y España, y lo apuntabas bien, María, España tenemos que sentirnos orgullosos por esa labor de voluntariado que existe, que está muy enraizada, yo creo, en nuestra sociedad, esa labor solidaria, esa labor de voluntariado, y que yo creo que también, evidentemente, ¿no?, ya que estamos aquí en el Museo Diocesano, se puede decir con la boca bien grande, yo creo que la formación que hemos recibido en los valores cristianos, en esa doctrina social de la Iglesia, pues tiene mucha importancia, ¿no?, para que el voluntariado en España sea tan importante y esté tan enraizado. Os he preparado una pequeña presentación, ¿no? Primero quiero compartir unas reflexiones y después os quiero dar una fotografía de cómo está, con una serie de datos, de cómo está el voluntariado en nuestro país. Fijaros, hablaba de mis padres, ¿no?, y todo lo que les debo, ¿no? Al final, la primera reflexión tiene mucho que ver con lo que me decían mis padres, ¿no? Hacer sin esperar nada a cambio, ¿no? Esta ha sido una máxima que me enseñaron mis padres y que yo he intentado cultivar siempre, siempre a lo largo de mi vida. Y la verdad es que yo creo que ha sido una de las grandes enseñanzas que he tenido, ¿no? Al final yo siempre digo que este hacer sin esperar nada a cambio genera esos círculos virtuosos, ¿no? Siempre hablamos de los círculos viciosos en negativo, ¿no?, cuando vienen estas ruedas de cosas malas una tras otra, pero ¿por qué no hablemos de los círculos virtuosos, ¿no? Yo al final, cultivando esta máxima de hacer sin esperar nada a cambio, la vida me ha demostrado de que estos círculos virtuosos verdaderamente existen, ¿no? Que ya digo, en ocasiones nacen de esa buena voluntad, de esa buena fe, pero al final te das cuenta que lo que acabas recibiendo por gran parte de las personas es mucho más de lo que tú podías haber aportado. Estos días, segunda reflexión, estos días, esta semana justamente, me habían pasado un libro que he estado leyendo, de Àlex Rovira y Fernando Trías de BES, no sé si lo conocéis, que es el de la buena suerte, ¿vale? Y este libro tiene mucho que ver con lo que tiene mucho que ver con el voluntariado, ¿no? Él habla, en este libro, de la suerte en minúsculas, un hecho puntual, me ha tocado la lotería, ¿no? Bueno, pues me ha tocado la lotería, y de la buena suerte con mayúsculas, ¿no? La buena suerte con mayúsculas no llega por casualidad. La buena suerte con mayúsculas se construye. Y desde luego, para buscar esa buena suerte con mayúsculas, que al final, si uno tiene unos valores y tiene unos principios, te va a acabar acompañando a lo largo de tu vida, verdaderamente el voluntariado constituye una herramienta fundamental para construir y forjar esa buena suerte con mayúsculas, ¿no? Luego van pasando la vida y la gente te dice, jolín, ¿qué suerte has tenido? Bueno, al final hay que buscarla. Este libro habla, hay que generar las circunstancias que me van a dar la buena suerte. Y esas circunstancias no son otras que esto que veíamos, hacer sin esperar nada a cambio,
acciones de voluntariado, ¿no? Es decir, hay que poco a poco ir construyendo esas circunstancias que al final nos van a dar y a generar buena suerte en nuestro día a día. Fijaros, yo siempre lo digo, tercera idea, son 7 en estas reflexiones iniciales. Yo siempre lo digo, he tenido una suerte fundamental, ¿no? La gente me dice, bueno, has estudiado, ¿no? Ahora veíamos el currículum, María decía, bueno, pues la carrera, el máster, el posgrado, etcétera, etcétera. Yo sé algo de lo que verdaderamente me siento orgulloso y tiene mucho que ver con el título de la charla de hoy, enriquecimiento personal y oportunidad formativa, ha sido con mis trabajos previos. Mis trabajos previos, que los recuerdo con un cariño enorme, precisamente aquí en Barbastro, pues cuando trabajé, ya estaba viendo mi historial de vida, ¿no? Pues cuando trabajé de camarero en el Mesón Muro, los que sois de aquí pues me habréis visto, mi primer trabajo, otro de los primeros trabajos que tuve vendimiando, otro de los primeros trabajos que tuve como azafato de feria. El otro día que estaba hablando con temas de igualdad, digo, jolín, es verdad, eran todo chicas, lo hablábamos con Selma, eran todo chicas y yo creo que ahí también di un paso por la igualdad porque en la ferma pues era el único chico azafato que había, ¿no? Vendimia, el tema del bar, camarero, el tema de azafato, al final son proyectos que a mí me han aportado mucho y que me han enseñado muchísimo. Y es más, os diré, cuando vas a Madrid y hoy en día ves un currículum, es que al final lo de tener una carrera, si es que está en la orden del día, si es que al final todo el mundo tiene una carrera. En la carrera lo que facilita es el acceso a un puesto de trabajo. Pero para decidir finalmente si contratamos a uno o a otro, cada vez más los headhunters, como se dice en inglés, los profesionales de la selección, como diríamos en castellano, cada vez se basan más en otros elementos. Fijaros, estamos en una sociedad nueva, ¿no? Todo es muy vertiginoso, todo avanza muy rápido y todo es muy volátil, ¿no? Yo creo que al final hemos vivido en un modelo, quiero pensar, de economía de mercado que hasta ahora ha sido muy agresivo en algunos momentos, ¿no? Ha sido muy agresivo, parecía que solamente pensábamos en el beneficio, en tener cuanto más mejor, y yo quiero pensar que existe esperanza, ¿no? Yo creo que al final nos estamos dando cuenta, y quizá la pandemia también nos haya ayudado mucho a darnos cuenta de que más allá de ese crecimiento económico hay algo más que tenemos que cultivar, ¿no? Y es nuestro enriquecimiento personal, ¿no? Por eso al final cuando a mí, por ejemplo, ahora que en el Instituto de la Juventud hacemos selección de jóvenes y demás, yo más allá del currículum, de lo que haya estudiado, además a veces me da igual que haya estudiado una ingeniería, que haya estudiado historia, que haya estudiado derecho o ciencias políticas. Al final, como se aprende un trabajo es ejercitándolo. A mí de un currículum lo que verdad me dice es que ese joven, que esa joven haya tenido unos trabajos previos, que como se dice vulgarmente, a lo mejor porque yo también en su momento pues me tuve que sacar las castañas del fuego, ¿no? y completé mi formación con todos estos elementos, ¿no? Pero al final que hayas conseguido, que hayas tenido que completar tu vida educativa con otras oportunidades laborales, ¿no? Y obviamente dentro de esos trabajos previos, de esas prácticas. Buenas tardes, director. Buenas tardes, Ángel. Y muchas gracias por la invitación. Ya lo he dicho al principio, pero bueno, un placer estar aquí en esto que, como decía María, pues considero mi casa. Y luego los proyectos de voluntariado, ¿no? Que yo creo que son fundamentales, que España es un referente, y fijaros, ya os adelanto una de las conclusiones, que con la pandemia hemos demostrado que la sociedad española sigue creyendo en el voluntariado. Ahora veremos datos importantes del PIB, pero es que el voluntariado en España mueve, si se estuviera pagando verdaderamente, mueve el 3% del PIB de España. Es que es una barbaridad, es que estamos hablando de entre 6.000 y 10.000 millones de euros lo que mueven los proyectos de voluntariado. Es muchísimo. Siguiente de las reflexiones, ¿no? Cuarta reflexión. Hay un conferenciante y bueno, uno de los grandes expertos españoles, pese al apellido, en psicología positiva, que es Víctor Coopers, ¿no? Y él siempre dice, los conocimientos y las habilidades suman, ¿no? Qué importante es tener un buen currículum, tener unos buenos estudios en automoción,
tener unas habilidades para reparar bien el vehículo, pero es que lo que es fundamental es la actitud. Es que al final lo que nos hace distintos es verdaderamente la actitud. ¿Cómo cultivamos la actitud? Pues yo os diré, una de las formas fundamentales de cultivar esa actitud es precisamente con esa inmersión en proyectos, implicándonos de verdad en lo que hacemos y en lo que realizamos. Y el voluntariado nos ofrece una oportunidad, un caldo de cultivo idóneo para precisamente mejorar esas aptitudes. Fijaros, Víctor Coopers dice, ¿no? Tú puedes ir a un bar y encuentras un camarero, le pides un café y te da un café. Bueno, es una persona pues, que tiene los conocimientos para hacer funcionar la cafetera y que tiene la habilidad de ponerte el café sobre la mesa y que no se le caiga. Tú puedes ir a un bar y encontrarte con ese tipo de camarero, o puedes llegar a un bar y encontrarte con un camarero que te hizo un café. Por cierto, acabo de sacar unos bollitos, unas napolitanas de chocolate del horno que están buenísimos y que acompañan perfectamente a este café. Estoy seguro que ese cliente se lleva el café y se lleva la napolitana. Eso es por una cuestión de actitud. Al final, tener actitudes en la vida es fundamental, ¿no? Y tener una actitud favorable en el voluntariado, favorable a determinados conceptos, a determinados valores, va a darnos un hecho diferencial, y os lo digo por experiencia propia, en nuestra día a día. Quinta reflexión, ¿no? Un poquito ya lo estábamos adelantando, ¿no? Yo creo que aquí, cuando yo empecé la carrera, también ¿no? Había compañeros que decían, no, pues voy a hacer 2 carreras en una, no, ahora voy a acabar estas 2 carreras, voy a hacer una tercera. Fijaros, hoy en día yo estudio solamente una carrera, estudio solamente la carrera de Ciencias Políticas, y yo estoy seguro que al final es mucho más, y esto os lo digo a las más jóvenes que estáis aquí, ¿no? Es mucho más importante poder completar esa carrera, esos estudios, con proyectos laborales, con proyectos de voluntariado, con proyectos que te generan ese valor añadido. Porque ya os lo digo, y os lo digo de verdad, cada vez más en este posmaterialismo que ya creo que está cada vez más superado y que cada vez nos volvemos otra vez, esto al final todos son ciclos y modas, ¿no? Yo creo que cada vez el ser humano vuelve a ocupar otra vez ese centro del sistema, ¿no? Pues cada vez es mucho más importante no ceñirnos únicamente a la carrera, sino poderlo completar con determinados elementos. Fijaros, hay un lema que me encanta, ¿no? Que es el lema de la Universidad de Stanford, porque a veces pensamos en grandes cosas, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar el mundo, ¿no? Y el lema de la Universidad de Stanford es cambiar vidas para cambiar instituciones, para cambiar el mundo, ¿no? Es decir, podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestra sociedad, empezando por cambiarnos nosotros mismos. Y al final ese cambiarnos nosotros mismos, pues supone asentarse, basarse en esos valores, en esos principios que, como digo, en España están muy enraizados, y vuelvo a repetir, creo que en este caso, y vuelvo a repetir, ya que estamos en el Museo Diocesano, creo que esta conciencia que se nos ha creado de formación católica tiene también mucho que decir, ¿no? En la creación de esos valores, de esos estándares que al final son los que verdaderamente mueven y cambian el mundo. Y viene esto a decir que al final el voluntariado es enriquecimiento personal y oportunidad formativa. Enriquecimiento personal porque qué bien nos sentimos cuando te vas a dormir y haces algo bueno, ¿no? Qué bonito eso de dormir con la conciencia tranquila, ¿no? De irte a dormir y estar satisfecho, ¿no? ¿Cómo es? Hay una frase que dice que a todo aquel, es que no me acuerdo ahora exactamente, ¿no? Pero que a todo aquel que dejes se vaya con la sensación de que le has aportado algo, ¿no? Y que le dejas mejor que como lo has encontrado, ¿no? Qué bonito el voluntariado que nos da esa posibilidad de enriquecimiento personal y oportunidad formativa. Es que fijaros, esto es un círculo virtuoso. Con voluntariado cuidamos nuestro bienestar, esa mente sana, incorpore sano, ¿no? Y a la vez estamos cultivando una oportunidad formativa. El segundo de los elementos tiene que ver que he definido con la salud del voluntariado, ¿vale? Os había dicho justo media hora, justo llego a la mitad, son 15 minutos, como veis ahí los tiempos de opositor los tengo claros.
Fijaros, esta es la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow, para quienes no lo conozcáis, pues bueno, pues dice un poquito cuáles son las prioridades de todo ser humano, ¿no? Desde las cuestiones más básicas de todo ser humano, respirar, comer, beber, dormir, otras necesidades que se llaman de seguridad, que es seguridad física, seguridad en la familia, seguridad en la salud. Pero esta pirámide de Maslow, que dice que es lo verdaderamente importante, pues resulta que te dice, bueno, es que lo más importante para todo ser humano es lograr metas, solucionar problemas, la creatividad, la autosuperación, ampliar horizontes, superar prejuicios, el desarrollo personal, la autoestima, la dignidad, la fama, el prestigio, el reconocimiento, el respeto. Todo esto es lo que verdaderamente nos proporciona la acción voluntaria. Sí, la seguridad física, las relaciones sentimentales, la pertenencia a un grupo nos la podrá dar un determinado nivel de estudios, ¿no? Pero fijaros, esta pirámide de Maslow es muy importante. Es que resulta que en esa cúspide, aquello que nos produce una mayor satisfacción como personas, como ser humano, precisamente son valores y principios que estamos aprendiendo o que están basados en esa acción de voluntariado, ¿no? ¿Cuánto nos aporta en materia de enriquecimiento personal las acciones de voluntariado? Y aquí os traigo algunas cifras, ¿no? Y algunas gráficas, ¿no? Que yo creo que se ven más o menos bien, ¿no? Fijaros por el tema del voluntariado, porque bueno, yo estoy en el Instituto de la Juventud, pero bueno, aquí en el museo y demás, y bueno, y aquí me consta que muchos de vosotros estéis labores de voluntariado en Cruz Roja, en Cáritas y en otras organizaciones. Pues bueno, pues vemos que está muy implementado en todas las etapas de la vida, ¿no? Y que, por ejemplo, fijaros ahí que el mayor compromiso en el segmento de edad se da en la gente entre los 45 y los 54 años. Dato muy importante, ¿no? Y que, ojo, y esta va a ser una de las conclusiones, pero que ya os las adelanto. Fijaros también se mantiene de hecho bastante constante las acciones de voluntariado, y fijaros también entre las personas de 65 más años. Esta es una de las conclusiones que ya os adelanto. Esto es una oportunidad absoluta. Es decir, hoy en día llegamos a los 65 años, en no pocas ocasiones ya nos jubilamos, y a ver hasta, bueno, ahora ya cada vez la edad de jubilación avanza un poquito más, pero es que llegamos en un estado de salud en muchos casos envidiable, que tenemos unos conocimientos, que tenemos una experiencia, y que es una experiencia y unos conocimientos que podemos poner al servicio de la sociedad. Qué bonito esa parte de enriquecimiento personal, llegar a los 65 años y poder hacer una labor que verdaderamente te siga permitiendo crecer como persona a nivel interno, ¿no? Además, también es importante, ¿no? Porque esta también va a ser otra de las reflexiones que va a salir después de conclusiones, ¿no? Dices, bueno, la principal cuestión por la que no hago voluntariado es porque no tengo tiempo. Pues fijaros, olvidémonos, es decir, más del 50% de la gente que hace voluntariado está también trabajando. Es decir, al final es una cuestión de voluntad, de compromiso y de unos valores y de unos principios, de si verdaderamente esos valores y esos principios los tenemos interiorizados, ¿no? Luego hablamos de voluntariado. Fijaros, el voluntariado es la primera de las columnas, ¿vale? Si hablamos de colaboración, porque uno puede, el ciudadano, nosotros podemos colaborar de muchas maneras, ¿vale? Y esta diferencia además me parece que es importante, ¿no? Tú puedes colaborar en una sociedad como voluntario, tú puedes colaborar haciendo una donación económica a una organización, tú puedes hacer una donación en especie o puedes ser socio de un organismo, ¿no? Es importante ver que, bueno, pues hay distintas preferencias, que hay diferentes oportunidades para colaborar, pero que el voluntariado como tal sigue siendo la opción preferida. Como veis ahí, hay una diferencia además según el sexo, pero suele ser muy similar, ¿no? Fijaros, ¿no? Fijaros que es curioso que, por ejemplo, las mujeres hacen una mayor donación en especie. ¿Pues qué? Pues porque en no pocas ocasiones, pues a lo mejor, pues lo que hacen es productos que donan a una determinada organización y demás. Pues bueno, pues hay mujeres que lo que hacen es donar y colaborar con esos elementos en especie, ¿no? Luego también es importante esto, ¿no? Al final, también, fijaros, el 44% de las personas que realizan voluntariado, estos datos, por cierto, son de la plataforma, hay una plataforma estatal de voluntariado, ¿vale?, que preside un buen amigo,
Luciano Poyato es el presidente de la Plataforma Nacional de Voluntariado y además es el presidente de la Plataforma Tercer Sector, donde participan todas las asociaciones y organizaciones del tercer sector de acción social, ¿no? Pues CERMI, Cruz Roja, Cáritas, todas están ahí. La plataforma de voluntariado está presidida precisamente por Luciano Poyato, que es el presidente de la Plataforma Estatal de Voluntariado, es buen amigo, de hecho ahora se me ocurre, y bueno, ya que estamos aquí, pues se me ocurre que un día además podríamos invitarle para que viniera y que también nos pudiera él contar desde su experiencia personal, porque lleva ya muchos años de presidente de esta plataforma, ¿no? Y fijaros, ¿no? También otra de las cuestiones, el nivel de estudios no importa. Es decir, te das cuenta de que gente con estudios universitarios, el 44% de los voluntarios resulta que tienen estudios universitarios, ¿no? Ahora aquí estamos viendo las 4 chicas del fondo que van a tener estudios universitarios y estoy seguro que las 4, 2 de ellas ya lo son, las otras 2 dentro de poco pues también estarán haciendo prácticas y proyectos de voluntariado, ¿no? Al final es verdad que la educación no está reñida y la formación con esa falta de tiempo o con esa no hacer una labor de voluntariado, ¿no? También es interesante, ¿no? Al final el estatus, ¿no? Si tú a estas personas les preguntas cómo se entienden ellos, si se consideran clase media baja, clase media alta o clase alta, vemos que hay una constante, ¿no? Entre los voluntarios y que la mayoría de los voluntarios se consideran de clase media, ¿no? Al final yo creo que esto es un éxito de nuestro modelo educativo y de nuestro modelo de sociedad. Hemos conseguido interiorizar en nuestras clases medias que ser voluntario te aporta muchas cosas y tenemos que seguir haciendo un trabajo ímprobo para que esto siga estando muy presente, ¿no? Tipos de voluntariado, hay muchos tipos, voluntariado social, voluntariado ambiental, cultural, una gráfica, ¿no? Al final sí que es verdad que en no pocas ocasiones este voluntariado lo asociamos mucho a ese voluntariado social, ¿no? Fijaros, casi el 43% de las personas encuestadas sobre esta encuesta que hizo la plataforma de voluntariado dedicaban acciones de voluntariado vinculadas a social. Y fijaros, esta gráfica no la desconocía hasta estos días que estaba preparando la charla, qué satisfecho me siento de sentirme aragonés. Porque fijaros, si vemos la relación entre personas voluntarias en relación con las comunidades autónomas, pues resulta que Aragón está a la cabeza en este índice de personas que ejercen el voluntariado en relación con el número de habitantes de la comunidad autónoma. Qué orgulloso me he sentido, como digo, cuando he visto este dato, y solamente vamos a hablar ya puestos en positivo, ¿no? Y he visto a Aragón a la cabeza, ¿no? Pues señal de que las cosas aquí en Aragón estamos demostrando ese compromiso y esa capacidad, ¿no? Según el tamaño de la población, también me ha parecido muy interesante, porque fijaros que también volvemos a estar ahí, Barbastro, nuestra población, pero resulta que es que el 25% de los voluntarios se encuentran en ciudades que están entre los 10.000 y los 50.000 habitantes, con lo cual en Barbastro se da el caldo de cultivo extraordinario y excelente para procurar estas acciones de voluntariado, ¿no? Al final también los núcleos a lo mejor muy grandes hacen que te alejes mucho del problema. Ahora lo vamos a ver en una de las conclusiones, ¿no? Pero al final para dar este paso por ser voluntario tienes también que creerte el proyecto, tienes que creerte y tienes que involucrarte en ese proyecto, ¿no? Estos ya son datos para que retengáis. Me quedan 5 minutos, con lo cual de manera muy telegráfica, pero bueno, después de esta presentación, si queréis, la podéis compartir, no hay ningún problema, ¿no? Y era para daros también algún dato macro. Fijaros, en España decimos que hay 2.700.000 personas que hacen voluntariado. Importante, 6 de cada 10 son mujeres. Normalmente el voluntariado lo suelen ejercer más las mujeres que los hombres. Yo he estado trabajando en igualdad, ¿vale? Y quería daros... Bueno, viene después. 6 de cada 10 personas que ejercen el voluntariado son mujeres. Segunda idea, y os lo decía antes, ¿no? Es que estamos hablando, según Naciones Unidas, en España hay 241.000 personas trabajando a tiempo completo. Sería como si cogiéramos a todos los voluntarios de España, sería tener a 241.000 personas trabajando a tiempo completo en voluntariado. Esto es, como os decía antes, el 3% del PIB. Claro, os decía antes, ¿no? Hay mucha gente que hace donativos, pero es que hacer voluntariado es ir mucho más allá. Al final, hacer un donativo, pues está muy bien, y ojalá hubiera más donativos, ¿no? Pero al final, colaborar económicamente es simplemente dar una orden al banco. Al final, hacer voluntariado exige un compromiso sostenido de carácter personal e indelegable. Soy yo quien me comprometo con esta causa.
Y os decía, he estado trabajando en igualdad, digo que 6 de cada 10 mujeres 6 de cada 10 voluntarios son mujeres, pero fijaros, los datos que da la plataforma de voluntariado, que también me ha parecido muy interesante, es que, sin embargo, la intensidad y la frecuencia de los hombres voluntarios suele ser mayor que la de las mujeres, ¿vale? Esto es lo que dicen los datos estadísticos, es decir, cuando tenemos en cuenta el número de horas que un voluntario compromete para una acción concreta. En este caso, las estadísticas demuestran que es el hombre quien acaba dedicando una mayor intensidad y frecuencia. Y yo creo que esto es importante, ¿no? No ver tanto el voluntariado como una forma de ayuda, sino como un compromiso y un deber cívico como sociedad, ¿no? Es decir, pues bueno, lo estamos viendo, es un enriquecimiento personal, pero yo creo que tenemos que interiorizar esa necesidad, ¿no? Que tenemos que tener esa necesidad de decir, bueno, vamos a hacer una sociedad mejor, vamos a colaborar para ello. Os decía antes, ¿no? Ya os lo adelantaba, las personas mayores de 65, pues es que tienen más tiempo libre, tienen experiencia, tienen actitud y son verdaderamente una oportunidad, porque es que llegáis a los 65 años y estáis en un estado de salud completamente envidiable, ¿no? Hay que trabajar en los jóvenes, pero también los mayores, las personas no mayores, porque 65 no se es mayor, y es que ya dentro de poco llego a esos 65, las personas de más de 65 pues suponen una oportunidad fundamental para el voluntariado, ¿no? Luego me parece importante también, ¿no? Ahora con todo el tema de la pandemia a veces solamente sale, y aquí permitidme esta reivindicación, las cosas negativas de la juventud, ¿no? Es que la juventud es que está siendo irresponsable. No, la juventud está igual de comprometida o antes con causas sociales, ¿no? De hecho, las principales reivindicaciones sobre el tema del cambio climático, sobre el tema de la desigualdad, sobre la lucha contra la exclusión social y demás, los jóvenes siguen siendo un importante referente en materia de estas reivindicaciones, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que, y ahí lo apunto, ¿no? Se requiere a lo mejor una redefinición, porque hoy la sociedad es muy rápida, avanzamos muy rápido. Y es verdad, y aquí estoy seguro que María estará de acuerdo en esta idea, que a veces lo que hay detrás de una acción de voluntariado o de una cosa de voluntariado es mucha burocracia, ¿no? Hay que hacer un documento de compromiso, el plan de acogida, el seguro obligatorio, el plan de voluntariado. Al final, para muchas organizaciones esto tira para atrás. Y en una sociedad tan cambiante y que va tan rápida, pues esto acaba por desalentar a dos personas. Por un lado, a las asociaciones que las procuran, las acciones de voluntariado, y por otro lado, al joven, que cuando se quiere poner a hacer la acción de voluntariado resulta que ya está en el último año de carrera, que ya no puede, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí yo creo que sí, y esta es autocrítica, la administración pública tiene que hacérselo mirar y procurar cómo avanzar, ¿no?, hacia esa burocracia. Es importante también ver, y ya es la penúltima de estas ideas, ¿no?, que las principales tareas son el acompañamiento, lo decía María ahora aquí con las actividades que se hacen en el museo, ¿no? Pues muchas actividades de acompañamiento, pues para exposiciones, para presentar el museo en distintos idiomas, para apoyar acciones de fotografía, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí es importante hacer una diferenciación clara. Está acá el acompañamiento, pero ojo, porque hay determinadas tareas logísticas o pura gestión que al final no estemos poniendo, y aquí también va un tema de autocrítica, no estemos quitando temas laborales, hablando de voluntariado. Esto también es importante, esta es la trampa que podemos tener, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de voluntariado hace falta decirlo, puede haber entidades que puedan estar tentadas de decir, no, es que esto es un proyecto de voluntariado, ya, bueno, que me hagan las cuentas, que me hagan la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance tal, y dices, bueno, a lo mejor esto no es, y el voluntariado va precisamente para esas acciones de acompañamiento, ¿no? Y fijaros, un dato importante, 1 de cada 3 no voluntarios desearían ser voluntarios. Y tenemos que plantearnos por qué no son voluntarios. Y es un poco la reflexión que os hacía antes, ¿no? Muchos lo achacan a la falta de tiempo. Pero fijaros, yo creo que el tiempo al final es algo gaseoso. Si nos sale ahora una visita a un concierto alucinante, no a ver una ponencia mía, pero sí a un concierto alucinante, o a un viaje, a un crucero que nos acaban de invitar, seguro que por mucho trabajo que tengamos, ese concepto de tiempo es gaseoso, ¿no? Y encontramos teniendo el tiempo para hacer ese crucero, para asistir a ese concierto. Uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad es hacer este voluntariado atractivo, concienciar sobre la necesidad de voluntariado. Entonces ya permitidme, esta última diapositiva, qué hacer con el voluntariado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer atractivo este voluntariado?
Pues yo creo que hay una serie de acciones que aquí, desde el museo, hacéis muy bien, que tienen que ver con otorgar al voluntario un papel central en la organización. El voluntario tiene que sentirse parte. María me llamó y me dice, David, queremos hacer una jornada sobre voluntariado, una charla sobre voluntariado, que nos cuentes algo sobre voluntariado. Pero sobre todo por los voluntarias y los voluntarios que tenemos aquí en el museo, ¿no? Que ellos se sientan parte importante también del museo y hacer y organizar cosas por y para ellos, que ellos se sientan parte de la organización. Incluir al voluntario en el plan estratégico y en los planes de gestión, contar con ellos. A ver, vosotras, estáis aquí trabajando, han pasado 3, 4 meses, ¿qué creéis que se podría mejorar, ¿no? Hacer parte a alguien del proyecto es fundamental. Esto hace el voluntariado también atractivo, ¿no? Estáis aquí voluntarios que habéis trabajado en Cáritas o en Cruz Roja o en donde sea. Al final, que cuenten con vosotros es muy importante, porque eso te hace sentir parte de la organización, ¿no? ¿Cómo mejoraríais este servicio? Qué importante es, ¿no? Otorgar sentido específico al voluntariado, evitando, como decíamos antes, que no sea un puesto de trabajo, ¿no? Que esto es un puesto de trabajo que, bueno, pues decimos que es un voluntario. No, es que verdaderamente nos viene bien que haya un voluntario porque es algo mutuamente beneficioso. Beneficioso para nuestra organización y beneficioso también para el voluntario, que se va a llevar un valor añadido. Y ya penúltima cosa, ¿no? Dar prioridad a la causa, al mandato o a la misión, es decir, hacerles ver que eso verdaderamente es importante y finalmente difundir y buscar la adhesión, ¿no? Es decir, sensibilizar. Qué importante es, los que estáis aquí ahora, los que estáis aquí en el museo, desconozco las tareas, ¿no? Pero que entendáis que este museo tiene un papel fundamental, que es una referencia museística, como decía al principio, y permitidme que concluya, casi como he pensado, para toda la oferta museística que tenemos en Aragón y después concretamente con esta reivindicación histórica que tenemos con los bienes de Sigena, ¿no? Qué bonito es que eso lo contempléis, que eso lo entendáis y qué bonito es que cuenten con vosotros, ¿no? Qué bonito es voluntarios de Cruz Roja y Cáritas, perdonad que me refiera a estas dos organizaciones, pero son las dos más que tienen una mayor presencia social en España. Qué bonito es que concibas cuál es el verdadero ser de Cáritas o de Cruz Roja, ¿no? De dar unos servicios a una serie de personas, trabajar ahí como voluntario, a una serie de personas que de otro modo estarían en una situación muchísimo peor de la que están ahora, que te sientas útil. Al final eso es lo que hace ser voluntario, ¿no? Fijaros, decía, 1 de cada 3 voluntarios desearía ser voluntario. Pero es que además quien empieza en el tema del voluntariado, y yo creo que aquí estáis algunos y algunas que sois muy asiduos a ellos, al final es casi como una droga, ¿no? Permitidme la palabra, ¿no? Pero es que yo creo que ya no lo puedes dejar, ¿no? Te sientes, y además yo creo que ahí está la esencia, ¿no? Que tu organismo te haga ver como una parte fundamental y esencial de ese organismo, que se te reconozca y que tú verdaderamente te sientas como una parte especial. Así que nada, aquí dejo mi intervención, perdonad porque al final no he cumplido y me he alargado 7 minutos más de lo que os había dicho, pero bueno, a vuestra total disposición para cualquier tipo de preguntas, dudas o cuestiones que tengáis. Muchísimas gracias. Sí. Pues no tengo conocimiento, yo no sé si María tiene alguna cuestión, no, y de hecho ahí existe un trabajo de sistematización muy importante. Fijaros, ¿esto está grabado? Sí, sí, ¿verdad? Vale, vale. Bueno, uno de los proyectos, hasta donde pueda, pues se puede contar, ¿no? Uno de los fondos, por ejemplo, que a mí me parece un proyecto muy interesante, ¿no? Ahora llega un nuevo paquete de fondos de Bruselas, estos 140.000 millones de euros de los cuales muchos hablamos, y hay un tema que es fundamental, ¿no? Que al final es el desarrollo electrónico informático de muchas bases de datos. Muchas bases de datos que tienen que ver con elementos de derechos sociales y que tienen que ver también con todo lo que tienen que ver temas de voluntariado. Al final, estoy seguro que va a haber una parte de estos fondos, porque el problema esto es, pues como todo, ¿no? Al final, sistematizar un determinado proceso pues supone un coste, sobre todo de la elaboración del diseño informático, ¿no? Estoy seguro que una parte de estos costes, o sea, de estos fondos, además va a ser nimia, ridícula, va a ir en esta dirección, ¿no? Porque yo creo que ahí hace falta esa parte de sistematización. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que pasa?
que al final las labores de voluntariado son competencias de las comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma funciona de un modo distinto. Tener una uniformidad, para mí, porque soy centralista en muchísimos elementos, sería lo deseable. Pero es verdad que las competencias al final, es como cuando yo hablo de juventud, pues es que las competencias son autonómicas. Tienes que coordinar muchas bases de datos. Nosotros, por ejemplo, en materia de juventud, yo desde el Instituto de la Juventud llevamos 2 programas europeos que se llaman Erasmus Plus Juventud y Cuerpo Europeo de Solidaridad, que son básicamente acciones de voluntariado, y ahí sí que tenemos nosotros una plataforma online que lo que hace es un match, perdón la palabra en inglés, una unión, ¿no? Es decir, por un lado, proyectos jóvenes que se inscriben porque quieren ser voluntarios, y fijaros qué bonito y qué ilusión es que el país de la Unión Europea que más jóvenes inscritos tiene en esta voluntad de hacer proyectos de voluntariado, el principal país es España. Y haces esa unión con proyectos, ya digo, en el campo de estos 2 programas, Erasmus Plus, Juventud y Cuerpo Europeo de Solidaridad, con programas que buscan a jóvenes. Os pondré un ejemplo, con la pandemia, que os decía anteriormente. Pues con la pandemia había un proyecto que me parecía muy interesante en la Comunidad Valenciana, que era un proyecto de, bueno, pues había muchas personas mayores que con la pandemia estaban encerradas en casa. Pues había un proyecto de voluntariado que eran jóvenes, la mayoría de los casos, en este caso eran jóvenes porque eran financiados por los programas europeos en materia de juventud, pues había un grupo de jóvenes que lo que tenía la comunidad autónoma era un listado de las personas mayores que estaban solas en casa y sistemáticamente les llamaban todos los días, cómo habían pasado el día, si necesitaban alguna compra, si necesitaban tal. Qué bonito un proyecto así de voluntariado, ¿no? Que al final te permite enriquecer. Yo siempre lo he dicho, a mí para una de las cosas que más me ha enriquecido en la vida ha sido el estar siempre compartiendo cosas, esperanza, y aquí estáis algunos de vosotros, con gente que es mayor que yo, ¿no? O sea, al final uno puede tener mucho conocimiento, pero hay una cosa que al final la juventud no te da, que es la experiencia. Al final poder compartir, imaginaros en una llamada de teléfono con personas mayores, ¿cómo estás?, pero que además te cuenten algún chascarrillo tal, es que te sientes útil, ¿no? Es que al final acaba el día y dices, qué bonito, ¿no? Además le he ido a hacer la compra, que de otro modo este hombre o esta señora, pues a lo mejor habría tenido dificultades para ir a hacer la compra, pero es que además le he acompañado, ¿no? O sea, le he acompañado, me ha contado alguna cosa, me ha contado alguna anécdota. Qué gratificante es eso, ¿no? Irte a dormir y pensar en todo eso. Entonces, bueno, ahí hay proyectos, se está avanzando, y ya digo, en materia de juventud, por ejemplo, sí que lo tenemos bastante sistematizado. Uh-huh. 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 Totalmente. Pues es muy complicado. Al final lo que tienes que hacer es ir a los servicios sociales de tu ayuntamiento, preguntar por tejido asociativo. Es verdad que al final a servicios sociales o ir a, depende, pues hay comunidades autónomas o hay ayuntamientos que supongo que estarán ya en esta línea. Me consta, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Bilbao tiene un proyecto en esta línea, ¿no? De decir, oye, pues estas son las opciones que tenéis como sociedad para colaborar, y además que esto cada vez va a llegar más, ¿no? Antes era lo típico, antes que hacías en muchas ocasiones, si querías hacer un proyecto de voluntariado, por nuestra tradición precisamente, pues ibas a la parroquia en muchas ocasiones, ¿no? Y decías, oye, pues a mí me gustaría hacer una labor de voluntariado, tal, y te decían, pues mira, pues vas a acompañar, tal, o ibas a las grandes organizaciones que decíamos antes, a Cáritas, Cruz Roja. Al final ahí también se genera un círculo, ¿no? Un círculo de decir, oye, pero también es importante que nosotros como ciudadanía conozcamos que están las grandes organizaciones, pero que hay otras organizaciones que hacen un trabajo también absolutamente encomiable en materia de voluntariado y de participación. Coincido contigo, falta sistematizar y poder hacer ese match o esa unión de una manera mucho más flexible y mucho más sencilla, ¿no? Si quieres hacer un proyecto de voluntariado, lo vas a encontrar. Afortunadamente nos hace falta gente en todos lados, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Ya.
Que queda el trabajo, no, totalmente. Queda por hacer y ya te digo, y sobre todo hay un hándicap fundamental, que es todo el tema de la cuestión competencial, ¿no?, de comunidades autónomas. Pero sí que es verdad que a veces entre comunidades autónomas se dan competencias, o entre ciudades o entre poblaciones se dan competencias de a ver quién lo hace mejor, que al final eso es positivo, ¿no?, y puede ayudar a mucho. Y ya digo, se está avanzando. No sabría decirte concretamente, porque claro, yo además en lo que trabajo son los proyectos de voluntariado, a que eso da una perspectiva general, pero que tienen que ver con materia de juventud, que son los que sí que te digo que sí que existe esa sistematización, y estoy seguro, ya digo, estoy pensando en el Ayuntamiento de Bilbao, pero en otros muchos municipios de España que también debe de existir esa sistematización, ¿no? Si no, lanzaremos el lazo aquí para que en Barbastro sea pionero en estas cuestiones. Ajá. Ajá. Uh-huh. ¿Qué proyectos hay? Uh-huh. 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 Totalmente. No, muchísimas gracias. Y bueno, hay una cosa que es importante, ¿no?, que también tenemos que diferenciar. Una cosa es la colaboración y otra cosa es el voluntariado. Es decir, que eso también es importante, ¿no?, porque a veces la colaboración también es un hecho muy puntual, ¿vale? Pues ha pasado el Prestige. Bueno, pues haces una labor de colaboración, ¿os acordáis? El petrolero en las tierras gallegas y demás, haces una colaboración puntual, ¿no? Al final el voluntariado sí que yo creo que es importante ese sentimiento de permanencia en el tiempo, ¿no?, que al final da un valor añadido muy importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuestión? Yo creo que el voluntariado es algo de decidirse uno, pero cuando estás dentro del voluntariado ya te das cuenta enseguida que recibes más de lo que das, mucho más de lo que das. Además, es otro mundo que se desconoce. Y si tú estás en ese mundo, pues desde luego vas contento y por lo que sea el trabajo, pues es importante. Estoy completamente de acuerdo contigo, Agustín. Agustín evidentemente sabe bien de lo que habla por experiencia propia, y yo creo que eso es verdad, ¿no? O sea, os decía, ¿no?, es como una droga. Yo es que no conozco a nadie que haya sido voluntario en algún momento y que luego al final es muy difícil salirse del voluntariado, ¿no? Al final, como tú dices, te das cuenta de que te da muchísimo más de lo que tú aportas. Es muy difícil renunciar a eso, ¿no? Y qué importante es, ya desde la población joven, inculcar que ese voluntariado te da mucho más. Al final es un tema educativo. Y si ahora aquí os preguntara, ya os lo he adelantado, ¿no?, ¿cómo lo hace España en cuestiones de voluntariado? Pues seguro que, como nos pasa actualmente siempre en España, nos flagelaríamos, que parece que vivimos a veces en un estado de Semana Santa permanente, que siempre lo digo, y diríamos, no, qué mal lo hacemos en España. No, es que España es uno de los países más solidarios y es uno de los países con mayor cuota de voluntariado, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir concienciando y demás. Con lo cual, bueno, nuestro modelo educativo, que tiene muchos problemas y muchas deficiencias, pero yo creo que ahí sí que hemos demostrado, también porque al final nuestro modelo educativo también bebe mucho de lo que hemos vivido en las familias, ¿no? Y yo creo que al final el modelo de familia que hemos tenido en España nos ha ayudado mucho a apostar por esos valores, ¿no?, por no pensar simplemente en ganar más, vamos, hablo en sentido propio, pero a título propio, pero estoy seguro que en muchos de nuestros casos, o al menos de la gente de aquí que os conozco, estaréis completamente de acuerdo conmigo, ¿no? Al final hemos recibido un modelo educativo y un modelo de familia que nos ha enseñado a que lo importante en la vida no es ganar más o tener más, que es importante llegar a final de mes, ¿no? Pero que también hay otras muchas cuestiones que tenemos que seguir cultivando y trabajando, ¿no? Sí. Uh-huh. CERMI, ONCE, hay muchísimas fundaciones, organizaciones, ¿no? Totalmente. Uh-huh.
Sí, tu mujer va a estar encantada. Sí, sí. Aquí que soy amigo del museo, me tendrán también como voluntario. Pues así es. Fíjate lo que acabas de decir. No estábamos confabulados, ¿vale? Hay una diapositiva que no os he puesto. Has hablado de las... No os la he puesto, ¿vale? Pero os la voy a poner porque viene al caso. Has hablado del liderazgo de España en trasplante de órganos, por ejemplo, ¿no? Que al final es una muestra de generosidad absoluta y somos líderes mundiales, ¿vale? Y a mí hay un artículo que me encanta, que es este artículo de Manuel Vicent, Líderes, se llama, que salió publicado como hace 4 o 5 años en El País. Cuando decía de que nos flagelamos siempre, que malos son los españoles, ¿no? En este artículo se dice, es que España, según Naciones Unidas, es el mejor país del mundo para nacer, el más sociable, el más seguro, uno de los con mayores niveles democráticos, líder en donación y trasplante de órganos, en fecundación asistida, en detención precoz del cáncer, en protección sanitaria universal gratuita, en esperanza de vida solamente por detrás de Japón, en robótica social, en energía eólica, en producción editorial, en conservación marítima, en energías limpias, solamente tenemos que ver las eólicas, el aprovechamiento que hacemos de los recursos hídricos, etcétera, etcétera. El país del mundo con más playas con bandera azul, con mayor construcción de infraestructuras ferroviarias, de la principal empresa textil de estudio en todo el mundo, segunda mejor cocina, líderes en violencia de género, pese a los datos que nos dan y demás, es que somos líderes en la lucha contra la violencia de género con un pacto de Estado de todas las formaciones políticas, de toda la sociedad y que incluye también a la sociedad civil. El tercero con menos asesinatos por cada 100.000 habitantes, el de menor tasa de suicidios de la Unión Europea, además de nuestra historia, el clima, el paisaje, las fiestas, el folclore, el arte, el castellano. Y finalmente el tercer país con patrimonio universal, que además viene como anillo al dedo, ahora que han nombrado el eje de Recoletos-Prado también como patrimonio, ¿no? Al final es lo que decimos, tenemos un gran país, hacemos cosas que son extraordinarias y me viene como anillo al dedo que hayas dicho lo de donante y trasplantes de órganos, ¿no? Porque al final es que somos líderes y lo hacemos bien en voluntariado. Claro que sí, tenemos que hacer más cosas y como bien comentabas, pues habrá que sistematizar, habrá que generar bases de datos, que esto sea más sencillo, ¿no? Porque a lo mejor hay que aprovechar muchas veces la oportunidad, ¿no? Que tú a lo mejor esto, fijaros, un paralelismo, ¿no? Esto es como cuando yo, con el reto demográfico, que ahora estamos muchos, ¿no? Resulta que tú te quieres hacer una casa en un pueblo. Se te ocurre hoy, pero es que hasta que te dan la licencia pasan 5 años. Y dices, o sea, queremos contrarrestar el reto demográfico y resulta que a mí me dan la licencia dentro de 5 años, que mi vida ya ha cambiado por completo, etcétera, etcétera. Si a mí me das facilidades para hacerlo en caliente, me haré la casa. Si yo tengo que esperar 5 años, yo no sé qué será de mí dentro de 5 años. Con el voluntariado un poco pasa lo mismo. Yo hoy me levanto, tengo ganas de hacer voluntariado, que pueda llegar a una página web y digo, oye, quiero hacer un voluntariado social, un voluntariado ambiental, un voluntariado de apoyar a personas con discapacidad, que se pueda facilitar. Hacia eso avanzamos, ¿no? Y yo creo que, ya digo, en España podemos sentirnos orgullosos con nuestras acciones de voluntariado y yo creo que vamos a avanzar, porque además tenemos los medios informáticos y electrónicos para precisamente avanzar en ese match y que al final esa asociación entre proyectos que yo me quiero dedicar y esa mañana que yo me levanto con ganas de hacer voluntariado no tenga que estar esperando 5 o 6 meses o llamando a 5 o 6 puertas, porque al final eso te acaba desalentando, ¿no? ¿Alguna reflexión, alguna cuestión más? Sí. Cuando hablas de voluntariado, por eso hablas de voluntariado a nivel físico, ¿no? ¿Tienes alguna información de compañías privadas que no se dediquen al voluntariado, pero que hagan, aparte de esta actividad de acciones de voluntariado? Sí, de hecho es uno de mis ámbitos de especialización, es decir, yo, como decía María en la presentación, mi ámbito de especialización es la responsabilidad social, lo que se llama como responsabilidad social de las empresas, y hay muchas empresas, lo que pasa que aquí la doctrina no es uniforme, ¿vale?, que hablan precisamente de voluntariado. ¿Por qué? Las empresas no son tontas. O sea, una gran compañía se da cuenta de que si yo soy una gran compañía y pongo a mis trabajadores este fin de semana a hacer una labor de voluntariado, se me están ocurriendo, ¿no?, proyectos de grandes compañías en España, no diré los nombres, ¿no?, pero que dicen, oye, pues tenemos un compromiso con el barrio de Vallecas
y todos aquellos trabajadores de la empresa que quieran este fin de semana ir a pintar casas en un estado malo, en el barrio de Vallecas, pues son bienvenidas y tal. Las empresas no son tontas. ¿Tú sabes el sentimiento de pertenencia a la empresa que genera esa acción de voluntariado? Las empresas lo venden, obviamente, como una acción de voluntariado, ¿no? Como una acción de decir, oye, nosotros aquí aportamos determinados, pues la pintura, el transporte, el desplazamiento, pero es que esa empresa lo que está recibiendo es brutal. Es que tú como trabajador te sientes súper orgulloso de trabajar en esa empresa. Es que estás generando unas sinergias que son absolutas. Es que tú vas a ir a la calle el día de mañana, mientras estás pintando, te van a dar una camiseta de tu empresa y vas a estar súper orgulloso porque está en tu empresa que está comprometida en un compromiso de acción social. Y estas acciones de voluntariado también pasan en el tema medioambiental, limpieza de playas, etcétera, etcétera. Hay muchas empresas que lo hacen, estas acciones de voluntariado. Ya digo, a veces son criticadas porque dicen, bueno, ¿la empresa está verdaderamente apoyando el voluntariado? ¿O lo está haciendo pues para sacar esa contrapartida de sentimiento de pertenencia, implicación del trabajador? Es que es lo que decimos, es que estas acciones de voluntariado suponen una sobreimplicación del trabajador, ¿no? Muy bien visto. No, pero te digo, por ejemplo, puede ser que haya algo, de hecho lo miraré, si quieres luego me dejas los datos y te lo miro, me comprometo. Pero, por ejemplo, ISS, que os sonará, es la principal empleadora de servicios en España. ISS, si vais a normalmente pues, en residencias, en muchos hospitales, habréis visto la marca ISS, ¿vale? Es una empresa de servicios. En el hospital de Barbastro no sé si lo lleváis ISS, probablemente, o bueno, hay muchísimos hospitales y demás. Pues ISS, que tiene... pues debe tener cerca de 100.000 trabajadores en España. Una de sus acciones, el secretario general me decía que son las acciones de voluntariado y que se dan cuenta de que invierten para que sus trabajadores hagan estas acciones de voluntariado y él me decía, es que la recompensa que tenemos es brutal, es fundamental, es que tenemos un retorno de un compromiso absoluto. Bankia en su momento también tengo constancia de que hacía unas labores de voluntariado absolutas, ¿no? Con sus empleados y demás. Bueno, supone salir de tu trabajo del día a día, de tu trabajo de rutina, de estar en una empresa y al final hasta lo agradeces, ¿no? El estar un día dedicándote a los demás. Es que hay pocas cosas tan bonitas como dedicarse a los demás y tan gratificantes, ¿no? O sea, es que al final quienes habéis ejercido alguna vez de voluntariado os habréis dado cuenta, ¿no? Pues eso, pues al final no hay una contraprestación económica, pero es que me siento muy bien. Pues yo hacía acompañamiento una vez al mes, 2 veces, cuando podías, con un señor, y yo cogí la lavadora, ya sabéis que mi sección del Estado, y le grabé unas historias y tal. Bueno, pues este señor falleció, y las fotos de origen se las pasé a la familia y estaban encantadísimos de tener al abuelo, al padre, oyéndolo. Totalmente. Habían oído 20.000 veces esas historias, pero no la habían cogido, sino Totalmente. que las habían guardado ni grabado. Y bueno, para mí fue satisfacción, lo acompañado hasta el final y encima pues... Totalmente. Ese recuerdo de la familia. Es que esas son experiencias que son impagables, ¿no? Y sobre todo yo creo que es que tenemos que retener que es que una vez que las haces es que tu mujer te comprenderá, seguro, pero es verdad que cuando entras en ese círculo es que no puedes salir, es que tienes la necesidad de seguir ahí. O sea, es que no hay nadie que esté en una acción de voluntariado y que a la primera de cambio se salga, sobre todo si entiende, y por eso decíamos, ¿no? ¿Qué estrategias o qué herramientas? Pues es que el voluntario tiene que conocer el compromiso de la organización de la empresa o de la actividad que está realizando, ¿no? Cuando tú entiendes esa importancia, pues es que no te puedes salir de ese círculo. ¿Alguna otra cosa más? Pues nada, muy bien. Habíamos dicho que en total con las preguntas es más una hora, con lo cual hemos cumplido perfectamente. El debate y que se planteen dudas y preguntas. Muchas gracias, David. Una conferencia magnífica. Y bueno, tomamos nota de que a lo mejor podemos hacer otra más de que se puede hacer aquí, por ejemplo. No, efectivamente, no, o sea, ya os lo digo, o sea, el presidente de la plataforma de voluntariado es muy buen amigo y estoy seguro que
para la pregunta que nos hacíamos, ¿no? De decir, oye, ¿cómo podemos avanzar para hacer esta unión? Estoy seguro que él nos podrá poner 100.000 ejemplos prácticos de ejemplos de estas actividades que le están haciendo. Ya digo, estoy seguro que estarán circunscritas al ámbito municipal, porque en muchas ocasiones todo el tema asistencial y demás, la competencia es municipal, ¿no? Con lo cual es verdad que a nivel estatal es muy complicado, tiene una centralización, pero ya digo, uno de los fondos, una de las utilidades a lo mejor de estos fondos europeos sea precisamente en esta. Y el museo está abierto a recibir nuevos voluntarios. Nunca tenemos el cupo lleno, o sea, que aquel que quiera, pues también está invitado. Estaba recordando también las palabras de Francisco Martí, que en una de sus intervenciones aquí hablaba de crear una especie de voluntariado cultural que se dedicase, porque ¿qué nos pasa en esta zona? Pues que tenemos mucho patrimonio y somos poquitos para mantenerlo. Entonces, crear algunos grupos de trabajo pues para limpiar ermitas, entornos de ermitas, iglesias, porque no se puede llegar a todo y mantenerlo en condiciones, pues es una idea que planteo que nos pareció estupenda, que falta arrancar, pero que bueno, puede ser también una oportunidad para crear un voluntariado cultural que ayude al mantenimiento de todos esos edificios que tanto nos necesitan. No, totalmente. Mira, ahora que esto le haga caso, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, una de las cosas que decía, a mi padre ya sabéis, bueno, ya lo conocéis, quienes lo conocíais, y él decía, ¿no? Y cuando alguien venía de fuera y le preguntaba por, oye, ¿dónde está la catedral y tal? Pues como le cogiera el día malo, pues ya estaba perdido el hombre o la familia o quien fuera, porque le acompañaba a la catedral, luego le daba una vuelta por el paseo del Coso, le llevaba a San Francisco, le llevaba a los misioneros, etcétera, etcétera, ¿no? Y él me decía, dice, Jolín, esto sí que es una iniciativa que a lo mejor desde el ayuntamiento se podría mover, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues con gente que al final nos sentimos, y además yo creo que tenemos un elemento muy importante, que los barbastrenses nos sentimos muy orgullosos de ser de Barbastro, ¿no? Y al final cuando llega a una edad de jubilación temprana, en pleno estado, en inmejorable estado de salud, pues sí que es a lo mejor una actividad que se podría. Ahí estamos en el tema también, ¿no? Estás haciendo de guía turístico, entonces estás quitando un poco ese debate, ¿no? Estás quitando una posibilidad de empleo laboral, esa es la línea que a veces es complicada el poder diferenciar, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay acciones que son muy gratificantes y que como decía antes Agustín, pues te das cuenta de que te devuelven mucho más de lo que tú has hablado. Muchísimas gracias.